Bienvenidos a la segunda parte de la historia de Estados Unidos. Como el Sendero de Lágrimas. Cierre de la frontera. A fines del siglo XIX, la frontera estadounidense se consideró cerrada, ya que la mayor parte del territorio disponible ya estaba ocupado o asignado. Este cierre marcó el fin de una era de expansión territorial. La expansión hacia el oeste no solo transformó la geografía de Estados Unidos, sino que también tuvo un profundo impacto en su demografía, economía y cultura. Este proceso influyó en la formación de la identidad nacional y en la creación de la nación que conocemos hoy. Guerra Civil, 1861-1865. La Guerra Civil estadounidense, que tuvo lugar entre 1861 y 1865, fue un conflicto sangriento que dividió a la nación en dos: los estados del norte, conocidos como la Unión, y los estados del sur, conocidos como la Confederación. Aquí te presento algunos aspectos clave de la Guerra Civil. Causas de la Guerra Civil. Esclavitud. La cuestión de la esclavitud fue la causa fundamental de la guerra. Las tensiones entre los estados esclavistas del sur y los estados libres del norte aumentaron con el tiempo. Divergencias económicas y culturales. También hubo divergencias económicas y culturales, incluidas las diferencias en la agricultura y la industrialización. Secesión y formación de la Confederación. Secesión. Después de la elección de Abraham Lincoln como presidente en 1860, varios estados del sur se separaron de la Unión, argumentando que tenían el derecho de hacerlo según la teoría de la soberanía estatal. Confederación. En 1861, estos estados se unieron para formar la Confederación, eligiendo a Jefferson Davis como su presidente. Ataque a Fort Sumter, 1861. Inicio de las hostilidades. El 12 de abril de 1861, las hostilidades comenzaron cuando las fuerzas confederadas atacaron el fuerte Sumter en Carolina del Sur, que estaba ocupado por fuerzas de la Unión. Inicio oficial de la Guerra Civil. Este evento se considera el inicio oficial de la Guerra Civil. Principales teatros de guerra. Este. La mayoría de las batallas en el este se libraron en Virginia, incluyendo batallas famosas como Bull Run, Fredericksburg y Gettysburg. Oeste. El teatro occidental incluyó batallas en Tennessee, Missouri y Mississippi. La captura de Vicksburg por parte de la Unión en 1863 fue un evento crucial. Emancipación, proclamación, 1863. Abolición de la esclavitud. En 1863, el presidente Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, que declaró a los esclavos en los estados rebeldes como libres. Esto transformó la naturaleza moral y política de la guerra. Gettysburg y Vicksburg, 1863. Batalla de Gettysburg. En julio de 1863, la Unión obtuvo una victoria crucial en la Batalla de Gettysburg, considerada un punto de inflexión en la guerra. Captura de Vicksburg. Al mismo tiempo, la Unión capturó Vicksburg, abriendo el río Mississippi y dividiendo la Confederación en dos. Sherman y la marcha hacia el mar, 1864. General Sherman, el general de la Unión. William T. Sherman lideró una campaña brutal conocida como la Marcha hacia el Mar, destruyendo recursos y provocando la rendición de ciudades del sur. Rendición de Appomattox, 1865. Fin de la guerra. La guerra llegó a su fin el 9 de abril de 1865, cuando el general confederado Robert E. Lee se rindió al general de la Unión Ulysses S. Grant en Appomattox, Virginia. Reconstrucción. Tras la rendición, se inició el periodo de reconstrucción para reintegrar a los estados del sur en la Unión y abordar los problemas resultantes de la guerra. La guerra civil tuvo un impacto duradero en Estados Unidos. Más allá de los enormes costos humanos y económicos, la guerra redefinió la nación y sentó las bases para la abolición de la esclavitud y la lucha continua por los derechos civiles. Reconstrucción. La reconstrucción en Estados Unidos se refiere al período que siguió a la Guerra Civil, aproximadamente desde 1865
hasta 1877. Fue un esfuerzo para restaurar y reintegrar los estados del sur que se habían separado durante la guerra, así como para abordar las cuestiones sociales, políticas y económicas resultantes. Aquí tienes algunos puntos clave sobre la reconstrucción. Emancipación y fin de la Guerra Civil, 1865. Con la proclamación de emancipación, 1863, y el fin de la Guerra Civil, en 1865, se abolió la esclavitud en los Estados Unidos. La rendición de Robert E. Lee en Appomattox en abril de 1865 marcó el fin de las hostilidades. Asesinato de Abraham Lincoln, 1865. Lincoln fue asesinado en abril de 1865, apenas unos días después de la rendición de Lee, lo que tuvo un impacto significativo en el proceso de reconstrucción. Plan de reconstrucción de Lincoln. El plan inicial de Lincoln para la reconstrucción era relativamente moderado y buscaba reincorporar rápidamente a los estados del sur a la Unión con pocas restricciones, los derechos civiles y la enmienda 13. La enmienda 13 a la Constitución fue ratificada en 1865, abolizando la esclavitud de manera definitiva. Se aprobaron las leyes de derechos civiles de 1866 para garantizar derechos y protecciones legales a los ciudadanos de raza negra. Leyes de Reconstrucción, 1867. Después del asesinato de Lincoln, el Congreso lideró el proceso de reconstrucción con las leyes de reconstrucción que dividieron los estados del sur en distritos militares y exigieron que adoptaran nuevas constituciones que garantizarán los derechos civiles. Enmiendas 14 y 15, la enmienda 14 y el 868 otorgó ciudadanía y protección igualitaria bajo la ley a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos. La enmienda 15, 1870, garantizó el derecho al voto sin importar la raza o color, gobierno provisional y elecciones. Durante la reconstrucción, los estados del sur fueron gobernados por gobiernos provisionales, en muchos casos liderados por blancos del norte o por líderes afroamericanos. Se llevaron a cabo elecciones y se formaron nuevos gobiernos en los estados del sur. Violencia y discriminación. A medida que avanzaba la reconstrucción, surgieron grupos como el Ku Klux Klan para resistir los cambios y oprimir a la población afroamericana. Las leyes de Jim Crow y las prácticas segregacionistas surgieron en los estados del sur, institucionalizando la discriminación racial. Fin de la reconstrucción, 1877. La reconstrucción llegó a su fin en 1877 cuando el compromiso de 1877, que llevó a la elección de Rutherford B. Hayes como presidente, resultó en la retirada de las tropas federales del sur. Esto marcó el inicio de la era de la redención, en la que se restableció el control blanco en el sur y se implementaron leyes segregacionistas. La reconstrucción dejó un legado complejo. Aunque se lograron avances en términos de derechos civiles y ciudadanía, la retirada de las tropas federales y la implementación de leyes segregacionistas marcaron el comienzo de un periodo de discriminación sistémica y lucha por los derechos civiles que continuó durante décadas. La era progresista. La era progresista en Estados Unidos abarcó aproximadamente desde finales del siglo VI hasta la Primera Guerra Mundial y se caracterizó por una serie de reformas sociales, políticas y económicas destinadas a abordar los problemas asociados con la industrialización, urbanización y desigualdad. Aquí te presento algunos aspectos clave de la era progresista. Contexto de la era progresista. La era progresista surgió en respuesta a los desafíos y desigualdades sociales generados por la industrialización y la urbanización en el cambio del siglo XIX al XX. Factores como la corrupción política, las condiciones laborales insalubres, la desigualdad económica y la falta de regulación empresarial fueron impulsores importantes. Reformas políticas, sufragio femenino. La lucha por el sufragio femenino,
ganó impulso durante la era progresista y culminó en la ratificación de la 19ª enmienda en 1920, que otorgó a las mujeres el derecho al voto. Reformas electorales. Se implementaron diversas reformas para combatir la corrupción política, como la introducción de elecciones primarias y la elección directa de senadores mediante la 17ª enmienda. Reformas sociales. Movimiento de temperancia. El movimiento de temperancia buscó limitar o prohibir el consumo de alcohol, culminando en la ratificación de la 18ª enmienda que prohibió la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas. Reforma educativa. Hubo esfuerzos para mejorar la educación, incluyendo la expansión de la educación obligatoria y la mejora de las condiciones en las escuelas. Reformas laborales. Leyes laborales. Se implementaron leyes laborales para abordar las condiciones laborales insalubres y peligrosas. Ejemplos incluyen la Ley de Compensación del Trabajador y las regulaciones sobre horas laborales y salarios. Huelgas y movimientos obreros. Trabajadores y sindicatos organizaron huelgas y protestas para exigir mejores condiciones laborales y salarios justos. Regulación económica, antimonopolio y antitrust. Se aprobaron leyes antimonopolio y antitrust para combatir el poder económico excesivo de las grandes corporaciones. El gobierno tomó medidas para desmantelar los monopolios. Regulación de la industria. Se establecieron agencias gubernamentales como la Comisión Federal de Comercio, FTC, y la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, para regular la industria y proteger a los consumidores. Conservación y medio ambiente. Conservacionismo. El presidente Theodore Roosevelt fue un defensor destacado de la conservación, estableciendo parques nacionales y tomando medidas para preservar los recursos naturales. Ley de Pureza de Alimentos y Medicamentos. La FDA fue creada para regular y garantizar la pureza de los alimentos y medicamentos. Compromiso internacional. Política exterior. Progresista. En el ámbito internacional, la política exterior progresista se centró en la diplomacia y el arbitraje para resolver conflictos. El presidente Woodrow Wilson promovió la Liga de Naciones como un medio para prevenir futuras guerras. Limitaciones y críticas. Aunque la era progresista logró avances significativos, también tuvo limitaciones. Las reformas no siempre abordaron de manera equitativa los problemas relacionados con la raza y el género. Hubo críticas de quienes sentían que las reformas no iban lo suficientemente lejos en términos de igualdad y justicia social. La era progresista dejó un legado duradero en la historia de Estados Unidos al sentar las bases para muchas de las políticas y reformas que darían forma al país en el siglo XX. Primera Guerra Mundial, 1914-1918. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Fue un conflicto extremadamente destructivo que involucró a muchas naciones de todo el mundo. Aquí tienes algunos aspectos clave de la Primera Guerra Mundial: causas de la guerra, imperialismo, la competencia por colonias y recursos, nacionalismo, un fuerte sentido de patriotismo y rivalidades nacionales, sistema de alianzas. Los países se agruparon en alianzas con las potencias centrales, principalmente Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, enfrentándose a las potencias aliadas, principalmente Francia, Rusia y el Reino Unido. Asesinato de Francisco Fernando, 1914. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo, en junio de 1914, fue el evento desencadenante que llevó a la declaración de guerra. Inicio de la guerra, 1914. Militarización rápida. Las tensiones llevaron a una rápida movilización militar y a la declaración de guerra entre varias naciones en agosto de 1914. Trincheras y guerra de posiciones. La guerra se estancó en frentes occidentales y orientales y se desarrollaron sistemas de trincheras que caracterizaron gran parte del conflicto.
Frente Occidental. Batallas notables. Batallas como la del Marne, Verdún y el Somme fueron decisivas y sangrientas. Tácticas modernas. La guerra vio el uso de nuevas tecnologías y tácticas, como la artillería pesada, la aviación y el uso generalizado de ametralladoras. Frente Oriental. Desgaste ruso. Rusia experimentó grandes batallas y desafíos logísticos. Retiro ruso y revolución de 1917. En 1917, la Revolución rusa llevó al retiro de Rusia de la guerra y al surgimiento del gobierno bolchevique. Intervención de Estados Unidos. Inicialmente neutral, Estados Unidos entró en la guerra en 1917, principalmente debido a la guerra submarina sin restricciones de Alemania y al famoso telegrama Zimmermann. Fin de la guerra. 1918. Ofensivas aliadas. En 1918, las potencias aliadas lanzaron ofensivas exitosas, debilitando a las potencias centrales. Armisticio. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio que puso fin a las hostilidades en el frente occidental. Tratado de Versalles, 1919. Condiciones severas. El tratado impuso condiciones severas a Alemania, culpándola en gran medida de la guerra y exigiendo reparaciones significativas. Liga de Naciones. Se estableció la Liga de Naciones, una organización internacional destinada a prevenir futuros conflictos, aunque Estados Unidos no se unió. Consecuencias. Cambios territoriales. Los mapas de Europa y el Medio Oriente fueron redibujados y se crearon nuevos estados. Costo humano. La guerra resultó en la pérdida masiva de vidas y dejó a muchos países endeudados y devastados. Impacto en la sociedad. La guerra tuvo profundas consecuencias sociales, incluida la aceleración de los movimientos de derechos civiles y el cambio en el papel de las mujeres en la sociedad. La Primera Guerra Mundial marcó un punto de quiebre en la historia mundial y sentó las bases para desarrollos posteriores, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. La magnitud de la destrucción y la pérdida humana llevó a un esfuerzo internacional para evitar conflictos similares en el futuro. La Gran Depresión. La Gran Depresión fue una crisis económica mundial que afectó a gran parte del mundo durante la década de 1930. Comenzó con el colapso del mercado de valores en Estados Unidos en 1929 y tuvo consecuencias económicas, sociales y políticas significativas. Aquí tienes algunos aspectos clave de la Gran Depresión. Caída del mercado de valores, 1929, Jueves Negro. El 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, marcó el inicio de la Gran Depresión con el colapso del mercado de valores de Nueva York. Martes Negro. El 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro, se produjo una segunda caída significativa en las acciones. Causas de la Gran Depresión: sobreproducción, el exceso de producción en diversos sectores de la economía, especulación y endeudamiento, especulación excesiva en el mercado de valores y endeudamiento excesivo. Restricciones comerciales, medidas proteccionistas y restricciones comerciales que afectaron al comercio internacional. Impacto económico, desempleo masivo. Millones de personas perdieron sus empleos y las tasas de desempleo alcanzaron niveles extraordinarios. Contracción económica. La actividad económica se contrajo drásticamente, con una caída significativa en la producción,